Estimado alumno, te saluda el profesor Ciclen, continuando con las técnicas de integración. Vamos a ver, así como había un método que habíamos visto al inicio que se llamaba método por sustitución, ahora también existe un método o una técnica de integración que se llama sustitución trigonométrica. Pero para eso hay que ver también la integral, no es que vas a aplicar directamente, ¿no? Tienes que observar la integral. Entonces, mayormente, tú vas a aplicar este método de sustitución cuando tengas estos tres factores. Entonces, vas a aplicar tú el método de sustitución trigonométrica cuando tengas estos tres factores. El A siempre me representa un número que debe estar elevado al cuadrado. Y el U, la variable, puede ser X o puede ser Y, ¿no? Mayormente es X. Entonces, para que tú apliques ese método, debe haber una raíz y una diferencia de términos elevados al cuadrado. No te olvides, el A es un número y el U es la variable. Puede ser, por ejemplo, 3 al cuadrado menos X al cuadrado. También puede estar dado como una suma o también por una diferencia. O date cuenta el orden, ¿no? Primero está el número, después la variable. Acá está el número y la variable, una suma. Acá está la variable menos el número. Para eso debes utilizar estas o debes saber estas identidades. Coseno cuadrado de un ángulo es 1 menos seno cuadrado del ángulo. Secante cuadrado del ángulo es 1 más tangente cuadrado del ángulo. Tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo menos 1. El ángulo puede cambiar, puede ser X, Y, Z, ¿no? Pero la identidad no cambia. Entonces acá tú vas a hacer un cambio de variable dependiendo en qué caso estés. Por ejemplo acá, cuando hay un número elevado al cuadrado menos la variable elevado al cuadrado, a u sobre a, ¿no? O a u le vas a llamar a por seno de teta. Reemplazas acá y te va a quedar a cuadrado. ¿Cuánto vale u? A por seno de teta, pero como está el cuadrado te quedó esto. Al final factorizates y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Elimínate la raíz y te va a quedar a coseno de teta. Esto lo utilizas mayormente cuando hay raíces. Y acá te indica cuando el a es mayor que 0. Vamos a ver tres casos ahí, como te mostraba al inicio. Tres casos de sustitución. Ahí están. El primer caso es cuando está el número al cuadrado menos la variable al cuadrado. Tu sustitución va a ser esto. A u le vas a dar a por seno de teta, derivas. Sabemos que la derivada del seno es coseno, el a no se deriva. Y te va a quedar en función del diferencial de teta, porque lo que estás derivando es el ángulo, es la variable seno. ¿Qué más? Vas a formar tu triángulo. Si tú despejas acá seno, aquí es igual seno. Seno es igual a u sobre a, o seno sería u sobre a. Por Pitágoras, hállase esto, que sería raíz cuadrada de a cuadrado menos u al cuadrado. Cuando tienes una suma de un número al cuadrado más una variable al cuadrado, vas a utilizar esta técnica, ¿no? A u le vas a sustituir por a tangente de un determinado ángulo. Derivas, derivada de u va a ser a secante cuadrado de teta, derivada de teta. Igual formas tu triángulo. La tangente de teta, si tú despejas acá, va a ser u sobre a. La tangente de teta va a ser u sobre a. Por Pitágoras hallas esta hipotenusa. Y el último caso, cuando tienes una variable al cuadrado menos a al
cuadrado. Entonces aquí va a ser, a U le vas a llamar a secante de teta. Despeja secante, va a ser secante, U sobre A secante es cateto, perdón, hipotenusa sobre cateto opuesto. Por Pitágoras hallas el otro cateto. Deriva la secante y te va a quedar esto, que va a ser A secante por tangente. Vamos a ver algunos problemas para dejar claro el método de sustitución trigonométrica. Por ejemplo, en este problema me piden calcular la integral de dx raíz de x cuadrado menos 1. Yo observo acá que primeramente esto de acá lo puedes escribir como de x cuadrado menos 1 es igual a 1 al cuadrado. Quiere decir que observas esto y estás en un caso de sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Entonces, como estás en un caso de sustitución trigonométrica, vas a hacer uso de tus sustituciones, ¿no? El A, ¿cuánto vale acá? Este es el U, lo habíamos visto, ¿no? Este es el U y este es el A. Según la regla dice que la sustitución que debes hacer es, como está el U cuadrado primero, ¿no? Este es U cuadrado menos A cuadrado, tu sustitución va a ser A por secante de teta. Entonces sería X igual, ¿quién es A? Ya vimos que A es 1. Sería 1 por secante de teta. Y es lo que tienes acá, ¿no? Entonces ya sabes, ¿por qué llamas a U, a X, A por secante teta? Porque la regla de sustitución te lo dice, ¿no? La regla de sustitución te lo dice. Y cuando tengas U cuadrado menos A cuadrado, a X le debes llamar A secante de teta. Como A vale 1, sería simplemente secante. Después, ¿qué haces? Derivas. Si tú derivas todo esto, derivada de X es simplemente de X. Derivada de la secante es secante por tangente. Por de teta que tienes que poner al final, ¿no? Porque estás derivando el ángulo teta. La integral, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar como integral, ¿cuánto vale de x? Reemplazo de x equivale a todo esto, ¿no? ¿Quién es x? X secante cuadrado menos 1. Pero secante cuadrado es tangente elevado al cuadrado del ángulo. Como hay una raíz, se elimina y me queda simplemente tangente. Quedaría secante por tangente sobre tangente. ¿Qué puedo anular? Tangente. Me va a quedar secante por de teta. Pero si tú revisas en tu tabla, la integral de una secante es logaritmo natural de secante más tangente más una constante. ¿Qué más? Ahora, ahí no termina no termina todo. Según dice que debes hacer tu triángulo. Tu triángulo. Si te diste cuenta, al inicio habíamos llamado nosotros a X, le habíamos llamado a secante de teta, ¿sí o no? Donde A era 1, porque aparecía acá x cuadrado menos 1 al cuadrado. Este es el A era 1, va a quedar 1 secante de teta. Prácticamente secante de teta es igual a x. De acá
tú obtienes tu triángulo, como te está indicando acá. ¿Ves? Entonces tú formas tu triángulo, acá pones el ángulo teta, y acá sería, ¿quién es secante? Recuerda, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá no hay nada, ¿no? Pues sobreentiende que hay uno, sería 1. ¿Esto cuánto equivale? Por Pitágoras sale x cuadrado menos 1 al cuadrado menos a cuadrado, que vale, sigue siendo 1. Es lo que te está indicando acá, ¿no? Haz tu triángulo. De aquí vas a reemplazar en tu integral, ¿no? Acá está, ¿no? La secante es x sobre a. Si quieres, puedes obtener lo que te dice acá, porque tu integral, ¿cuánto te ha salido? Tu integral te salió todo esto, ¿no? Tu integral te salió todo esto. Pero tú no lo puedes dejar en función de teta, porque teta es una variable sustituta. Entonces tú te vas acá, dices, esto va a ser el logaritmo natural de secante de teta. Secante de teta ya lo sabes que vale x. Más tangente de teta. Miras tu triángulo y dices, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería cateto opuesto. Es el que está que le mira al ángulo. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sobre 1, que no se pone, más la constante. Y esta sí sería tu verdadera respuesta. Quiere decir que los pasos que debes seguir para hacer este problema es primero ver en qué caso estás, poner la sustitución correcta, derivar, reemplazar en la integral, simplificar, integrar, después armar tu triángulo. ¿Con qué armas tu triángulo? Con esta parte de inicial. Armas tu triángulo, colocas todos los catetos e hipotenusa y reemplazas en esto de acá, ¿no? Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si no sabes las funciones trigonométricas, también no lo vas a poder determinar, ¿no? Entonces, esa es la técnica. Continuamos con otro problema. Acá, por ejemplo, me piden calcule la integral de x cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado. Entonces, tú observas, dices, hay una raíz. Esta integral puede ser x cuadrado sobre raíz 4 es 2 al cuadrado. Si no, 2 al cuadrado menos x al. ¿Quién sería mi u ahí? Mi u sería x. ¿Quién sería mi a? Mi a sería 2. Y estoy en el caso de a cuadrado menos u al cuadrado. Ya. Entonces ahí la sustitución es diferente, ¿no? La sustitución dice que a x le debes llamar a, ya no por secante como lo llamabas anterior, sino por seno. Si tú derivas esto, me sale derivada de x, derivada de seno es coseno. Me voy a mi integral, reemplazo x vale 2 seno, pero el cuadrado va a quedar 4 seno cuadrado de x equivale a 2 coseno por d teta. 4x equivale a 2 seno, pero al cuadrado quedaría 4 seno al cuadrado de teta. Simplificando, me va a quedar 4 que multiplica 1 menos seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado de teta, esto es coseno al cuadrado de teta. Como está en la raíz, se va, raíz de 4, 2, me queda 2 coseno de teta. Pero ese 2 se elimina con este 2 de acá, ¿no? Me va a quedar prácticamente 4.
4 seno cuadrado de teta por coseno de teta entre coseno de teta. Simplificas, se queda seno cuadrado. Sabemos que para una exponente par que se utilizaba en la técnica de integración anterior, se utilizaba esto, ¿no? Teta medios menos seno de 2 teta sobre 4. Puedes utilizar esto. Esto sale por identidad trigonométrica. Después integras el seno cuadrado o lo miras en tu tabla de integración o tus fórmulas que tienes y te va a quedar como resultado teta sobre 2 menos seno de 2 teta sobre 4. Multiplicas el 4, 4 por 2, perdón, 4 entre 2, 2, 4 entre 4, 1, me queda solamente seno de 2 teta más 0. Aquí te va a quedar 2 teta, ángulo doble es igual a 2 seno por coseno. El ángulo doble es 2 veces seno por coseno. Al final armas tu triángulo. ¿Cómo armas tu triángulo? ¿De dónde lo sacas? De esta parte. X es igual a 2 n teta. Vamos a armar nuestro triángulo. ¿Está? X ha sido 2 seno de teta. Acá sería X sobre 2 es igual a seno de teta. Entonces seno de teta es igual a X, ahí está X, sobre la hipotenusa que mide 2. Esto sería raíz cuadrada de a cuadrado, que sería 4 menos X al cuadrado. No es necesario que te grabes, simplemente por Pitágoras, ¿no? Pero para obviar tiempo, lo puedes obtener directamente. Entonces, una vez que ya tienes tu triángulo completo, te vas acá a tu problema y te dice 2 teta. Teta no lo tienes acá, pero lo puedes obtener de acá. ¿Ve? Teta es igual a seno a la menos 1 de X sobre 2. O sea, esto que va a ser igual 2 veces seno a la menos 1 de X sobre 2, o también arcoseno, menos 2 veces seno de teta. Seno de teta es X sobre 2 por coseno de teta, que es adyacente, raíz de 4 menos X cuadrado sobre 2. Raíz de 4 menos X cuadrado sobre 2. Bueno, ¿qué más puedo hacer ahí? Simplificarlo. Me va a quedar 2 seno a la menos 1 de X sobre 2 menos simplemente X raíz de 4 menos X cuadrado sobre 2 más una constante. Esto de acá, seno a la menos 1, también lo puedes expresar como arcoseno. Entonces, como ves acá, 2 arcoseno de X sobre 2 menos, esto se ha ido, X raíz de 4 menos X cuadrado. Bueno, y como viste acá, esto se anuló, me va a quedar X raíz de 4 menos X cuadrado sobre 2 más una constante. Problema 3. Entonces acá también tenemos un caso donde el 16 es 4 al cuadrado. Mi A acá ¿cuánto vale? 4. ¿Cuál sería mi sustitución? Ya no sería ni secante ni seno, ¿no? Según la regla, dice que a X le debes llamar 4 tangente de teta. Derivas 4, derivada de la tangente es secante al cuadrado por derivada de teta. Queda esto. Una vez que tienes esto, reemplazas en tu integral, sería x, pero x vale 4 tangente de teta. Como está elevado al cubo, porque si te dice el problema, x al cubo, 4 al cubo, 64, tangente al cubo de teta, raíz cuadrada de x, que vale
4 al cuadrado sería 16 tangente cuadrado de teta más 16 de x. ¿Quién es de x? De x vale 4 secante de teta, ¿no? De acá lo está reemplazando. ¿Qué puedes hacer acá? Aquí puedes factorizar el 16. El 16 que multiplica, ¿no? Acá me quedó 16. Factor común, tangente al cuadrado de teta más 1. Esto no te olvides que está como raíz, la parte de abajo. Raíz de 16, 4. Tangente cuadrado de menos 1, te quedó la parte de adentro, ahí está. Aquí sería 64 por 4, 256. Tangente cubo, secante al cuadrado. Sigamos. Pero tangente cuadrado más 1 es secante al cuadrado de teta. A esto le sacas tú, como está como la raíz, le sacas raíz y te va a quedar simplemente secante. Como tienes una secante al cuadrado, simplificas. Me queda tangente cubo de teta por secante de teta. Si tú recuerdas o has visto los enlaces que te envié del modo cómo se integra cuando tienes una secante por una tangente, ahí te decía que esta tangente, como no está elevado a un exponente impar, lo tienes que descomponer en un exponente par por una tangente. Y a la tangente cuadrado le debes reemplazar esto. Tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Esto lo dejas ahí. Ordenas, acá pones secante, esta tangente se ha ido al final. El orden de los factores no altera el producto porque es un producto. Listo. A U le das secante de teta, aquí le aplicas sustitución. Derivas secante, derivada de la secante, secante por tangente. Reemplazas. ¿Quién es secante? U cuadrado menos 1. ¿Quién es secante por tangente? Derivada de U. Ahí está, por la nueva variable. Integras. Aquí sería U cubo sobre 3 menos U. Acá sería 64 U cubo sobre 3 menos 64 U. A U le da su valor. ¿Quién era U? U es secante. Secante al cubo. Secante al cubo sobre 3 menos 64 secante de teta más la constante. Entonces, como te des cuenta, integramos. Hemos simplificado, mira, estamos utilizando acá cuántos métodos. Primero el de sustitución trigonométrica, después el de integración de funciones trigonométricas, después hemos aplicado la sustitución normal, nos llegamos a esta integral, reemplazamos secante, cubo sobre 3, ahora sí, ¿qué hacemos? Le sustituimos por su valor de la secante, ¿no? Pero, ¿de dónde obtenemos la secante? Formando el triángulo con esta parte. Entonces acá sería, esto ha sido x igual a 4 tangente de teta. X sobre 4 ha sido tangente de teta. Entonces tangente de teta ha sido x, ahí está, entre 4. Y esto ha sido igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 16 o 16 más x cuadrado. Nos vamos a reemplazar acá. Sería 64 sobre 3. Secante de teta
secante de teta es hipotenusa x cuadrado más 16 entre 4. Bueno, reemplazas, como ves acá, y llegas a esta parte, ¿no? Vamos a ver un problema más. Bueno, en este problema no necesariamente te van a dar la raíz. A veces te da una variable adicional, como ves acá, te están dando una variable más, x, pero tú te guías de esta parte, ¿no? Aquí los dos términos deben estar elevados al cuadrado. Entonces tú primero lo que debes hacer es sacar un factor común, porque acá el x cuadrado está afectado con el 4, entonces sacas factor común sería 4. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. 4 por 9 cuartos me da 9. Después, raíz de 4, 2. Puedes sacar un medio. Acá te va a quedar x cuadrado. 9 cuartos es igual a ¿qué? 3 medios elevado al cuadrado. Entonces, este sería mi A. Mi A sería 3 medios. ¿Qué más? Le debe dar, la sustitución va a ser x igual a, que vale 3 medios, por tangente de teta. Derivas, te quedan 3 medios, derivada de la tangente, secante al cuadrado de teta. Una vez que tienes eso, ya sabes que tienes que reemplazar. Dx equivale a 3 medios secante cuadrado de teta. X aquí es igual a 3 medios tangente de teta. A raíz de x que vale 3 medios tangente de teta, pero como está elevado al cuadrado, te va a quedar 9 cuartos tangente de teta. 3 medios se eliminan, ¿no? 9 cuartos le puedes sacar factor común, tangente cuadrado es secante cuadrado, a raíz de secante cuadrado es secante y obtienes simplemente esto. 3 medios, raíz de 9 cuartos, 3 medios, ¿no? Pero como está en el denominador, como pasa acá al numerador, o aplicas extremos y medios, te va a quedar 2 tercios. Aquí también puedes simplificar y te queda una secante, también puedes eliminar, queda secante entre tangente. Secante por identidad trigonométrica es 1 sobre coseno. Tangente es seno sobre coseno. Haces esto para que puedas eliminar extremos y medios o simplemente eliminas acá coseno. Te va a quedar 1 sobre seno y 1 sobre seno de la cosecante. Integral de la cosecante, si miras tu tabla, es esto. Formas tu triángulo. ¿Con qué formas tu triángulo? Tu triángulo lo formas con lo que estás acá. Lo formas y reemplazas, ¿no? Reemplazas tanto la cosecante menos la cotangente. Simplificando te queda esta forma. Entonces eso sería el método de integración por sustitución trigonométrica.